y pronostican que el próximo genio de la Internet saldrá de acá, de América Latina. Saludo en México a Nick Bortolotti, ingeniero y desarrollador de Google, y vuelvo a saludar a Montaner en Miami. Bienvenidos, señores. Si no se conocen, conózcanse, por favor. Están ahí juntitos ya. Bueno, encantado. Óigame, señor Bortolotti, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Camilo. Un saludo muy grande de aquí, compartiendo contigo y con toda la audiencia estos minutos de adrenalina tecnológica. Con su teacher, con su pullover, deja claro que usted trabaja para Google, ¿eh? Está como Beckham. En fin, por ahí. Exactamente. Óigame, ¿qué le hace pensar que se puede conseguir tal cosa en América Latina? Que el próximo gran .com, como Facebook, como Google, va a salir de América Latina. Bueno, yo tengo una creencia muy interesante, digamos, una proyección que le llamo el color del emprendimiento latinoamericano. Hay tres factores que podemos analizar. Uno es el tremendo talento, el capital humano de nuestra región, como primer punto fundamental, que nos posiciona como ingenieros, profesionales, emprendedores tecnológicos a la par de cualquier región del mundo. Hay otro punto, otro factor interesante, que es el potencial tecnológico, la diversidad de tecnología open source que tienen los emprendedores tecnológicos en nuestra región, la capacidad de cómputo que hoy en día podemos utilizar para crear estas herramientas, estos proyectos que pueden llegar a ser un próximo Google, un próximo Facebook, Instagram o como le quieran decir. Y hay un tercer punto interesante, que es que nuestra región está con total autonomía para generar este cambio, para pegar este salto. Y te diría más, Camilo, no solamente que creo que va a surgir, o que está surgiendo en estos momentos ya, el próximo gran emprendimiento tecnológico, el próximo .com tecnológico, como lo quieran llamar, sino que creo que va a ir al próximo nivel. Sin embargo, Nick, a mí me preocupa que no hay muchas universidades latinoamericanas en la lista de las mejores universidades del mundo, que es la cantera inexorable donde se nutren los .com. Porque no todo se hace en un garaje, ¿eh? Eso es la mística, la leyenda, no todo sale de ahí. Carlos Alberto Montaner, ¿tu opinión al respecto, por favor? Bueno, me encantaría pensar que eso va a ocurrir y que va a suceder, pero yo estoy de acuerdo contigo, Camilo. La Universidad de Shanghái publica la lista de las 500 universidades más importantes del mundo y hay 8 universidades norteamericanas, sudamericanas o latinoamericanas entre esas 500, y solo una de México, solo 3 de Brasil, que es el país que mejores condiciones tiene desde el punto de vista tecnológico y científico, un par de Chile. Es decir, estamos muy lejos del desarrollo técnico y científico de las primeras economías del planeta. Y yo recuerdo, y esto es una frase terrible de un rector de la Universidad de Cervera, en Cataluña, que decía, le escribe al rey y le dice: lejos de nosotros más está la funesta manía de pensar. Entonces, bueno, hay algo terrible en nuestra cultura, que de alguna manera es lo que se ha manifestado así. Apenas tenemos presencia en las investigaciones científicas y técnicas, apenas hay artículos. Bueno, Carlos, pero de acuerdo con eso, técnicos. perdón que te corte, Nick podría decir que eso es determinismo geográfico, que eso es pesimismo geográfico. ¿O no, Nick? Eso es verdad. Exactamente, Camilo. Y de hecho a nosotros nos toca recorrer Latinoamérica en eventos con universidades. Tenemos gran cantidad de iniciativas desde Google con respecto a las universidades, los gobiernos, la industria del software, pero particularmente con las universidades encontramos que la realidad no es tal vez la que se ve plasmada en los papeles, como están diciendo, sino que existe un talento innato en un ADN latinoamericano muy interesante, un ADN de los emprendedores tecnológicos, de los ingenieros, que tiene una vorágine de progreso y superación que yo le llamo el efecto del próximo nivel. Por lo tanto, no estoy tan de acuerdo en ese sentido de decir no estamos al nivel, sino que muchas veces hay un efecto, digamos, que no está en los papeles, pero que sí demuestra el tremendo emprendimiento que tenemos en la región. Y tenemos aplicaciones que nosotros estamos viendo, tenemos soluciones tecnológicas que se están generando en Latinoamérica, tenemos una gran comunidad de desarrolladores tecnológicos, hombres y mujeres, que están generando, y que puedo citar ejemplos. Hay ejemplos, por ejemplo, un emprendimiento que se llama Root4, hay otro emprendimiento que se llama UNDA, ¿Eso está dando plata, hay otro Nick? emprendimiento que se llama Muralix. ¿Está funcionando todo eso ya? Esos están funcionando. Por supuesto está funcionando. Root4 es una solución tecnológica
en el cual te permite generar campañas globales de responsabilidad social, pero de una forma divertida. Junta, es el nexo entre las personas que necesitan y las organizaciones que tienen o entidades que tienen para nutrir. O sea, se usa la tecnología para vincular los beneficiarios, los auspiciantes y los voluntarios. Y eso está generando ingresos. Hay muchas campañas que se están desarrollando ya en Latinoamérica, se llama Root for Cause. Me alegro. Señor Bortolotti. Otro ejemplo es Murally, por ejemplo. Me lo cuenta después porque hay que ir a publicidad. Bortolotti y Montaner. Todo eso que me dicen, ok, pero para que eso florezca hace falta además democracia. Y en América Latina está garantizada realmente la democracia. A la vuelta la respuesta, porque ahora hay que glosar lo que viene, que será Internet y democracia en América Latina. Seguimos conversando con Carlos Alberto Montaner y Nick Bortolotti, ingeniero de Google, y con Carlos Alberto, obviamente colaborador de CNN Latino. Carlos Alberto Montaner, Internet y democracia, el maridaje ideal, ¿es ideal? ¿Está garantizado en América Latina? No, no está garantizado, y la libertad es muy importante para el desarrollo de cualquier empresa. La libertad y las garantías jurídicas y la protección de los derechos de propiedad. Es decir, yo estoy de acuerdo con Nick en que hay muchísimo talento en América Latina, el mismo que uno puede encontrar en Inglaterra o en Alemania o en cualquier sitio, pero además de ese talento hace falta una protección jurídica y hacen falta redes de comercialización y hace falta todo lo que hace posible que 4 muchachos, por poner el ejemplo que tú pusiste, en un garaje, desarrollen una tecnología y la consigan convertir en Microsoft o en Apple o en cualquiera de esos monstruos. Es decir, no solo se trata del talento, se trata de toda la atmósfera que rodea al talento, y ahí es donde fallamos nosotros, no en el talento. Nick tiene razón, estamos llenos de gente buena, inteligente, claro. Yo he visto. Claro, excelente, esto es extraordinaria, pero hace falta el marco para que ese talento y esa creatividad funcione. Esa es una variable, Nick, que hay que tener en cuenta. Por cierto, Nick, voy a hacer una pregunta ligeramente impertinente. Hablando de garantizar, ¿Google puede garantizar la privacidad de su producto? Porque alguna gente ahora está con el tema de que si me están espiando, como ahora se usa eso de que Obama espía todo lo que uno hace, no sé. No, por supuesto. En realidad, hablando del ecosistema tecnológico, nosotros trabajamos concretamente sobre soluciones open source. Google es una de las empresas que más aporta a la tecnología abierta y a todos estos componentes que utilizan los desarrolladores para crear unas aplicaciones desde el punto de vista abierto. Un poco con lo que decía Carlos, respondiéndole, es que nosotros vemos ese efecto desde el punto de vista comunitario. Tenemos más de 300 grupos en el mundo y más de 40 grupos de la comunidad de desarrolladores Google solamente en Latinoamérica que crean permanentemente aplicaciones abiertas que pueden ser potenciales startups, potenciales emprendedores de nuestra región, favoreciendo justamente y utilizando este escenario público de computación en la nube que nosotros estamos proponiendo. Todo ese potencial tecnológico que utiliza Google actualmente en sus soluciones, en sus servicios, está disponible para los emprendedores y desarrolladores tecnológicos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos impulsando en nuestra región, Camilo y Carlos, no y creo que la fuerza, básicamente es súper importante. No pierdan la energía, no pierdan la fuerza, porque claro que no, ese input, ese empujón se necesita y mucho en América Latina. Carlos Alberto Montaner, en el segmento anterior, o hace 2 segmentos, ya perdí el conteo de cuándo fue, te pregunté si uno nace demócrata o se hace demócrata, porque hablábamos de dónde y por qué florece la democracia en un sitio y en otros no. ¿Qué se necesita para ser demócrata? De corazón, no de palabra. Uno se hace demócrata, uno comprende la necesidad de respetar al otro, uno entiende que la manera de garantizarnos nosotros mismos una supervivencia agradable es precisamente respetar y hacer que los demás también tengan esa posibilidad. Y yo creo que todo eso es un proceso de aprendizaje que en algunos países y en algunas culturas se hace de una manera mucho más natural que en otras. En los 25 países más prósperos y desarrollados del mundo, que son 25 democracias en las que funciona el mercado y en las que funcionan los derechos individuales, ahí se enseña, se aprende, la gente se nutre de esa información que hace posible la democracia. Ahora, pues, hay culturas en donde eso es absolutamente insólito, donde no tiene ningún sentido, porque manda el mono alfa, que es el que dirige a la manada, y no hay nada que hacer salvo obedecer. Carlos Alberto Montaner, Nick Bortolotti, como siempre, un auténtico placer. Nick, las puertas están abiertas cuando quieras, sin tocar. Entra, que esta es tu casa ya. Adiós, señores, y muchas gracias. Pausa y enseguida volvemos aquí en Contrastes.